Dios les bendiga. Seguimos estudiando nuestra serie acerca del propósito de los milagros. Hoy veremos cómo sirven para derribar las mentiras del diablo. Nuestra introducción nos lleva a meditar cómo nos hemos acostumbrado a recordar y a celebrar más los milagros que Dios hace para bendición de los que creen y de los que confían en Él. Pero existe otro tipo de milagros que Dios hace y seguirá haciendo para demostrarle al mundo su poder, su soberanía y su santidad. Ejemplo de ellos son los hechos sobrenaturales con los que Dios ha castigado la maldad y reprimido la soberbia, mostrando su justicia. Más ejemplos en la palabra son la lepra de María cuando murmuró de Moisés y también la esterilidad de Mical por criticar a David, la muerte de los que se burlaron de Eliseo, la destrucción de los asirios por blasfemar el nombre de Dios, la muerte de Ananías y Zafira por mentirle al Espíritu Santo. Y el de hoy, que va a ser nuestro fondo bíblico, la ceguera del mago que estorbaba la predicación. Los resultados de estos milagros no fueron agradables, pero trajeron la gloria y la honra al poderoso nombre de nuestro Señor. Punto 1. El diablo estorba la predicación con sus mentiras. Formas de engaño en los instrumentos de Satanás. Vamos a estar en Hechos 13 a partir del verso 6, que nos dice que habiendo atravesado toda la isla, refiriéndose a la isla de Chipre, hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús. La isla de Chipre fue el primer campo misionero de Saulo, de Bernabé y de Juan Marcos como evangelistas. El punto de partida de la evangelización fue la ciudad más grande que quedaba al oriente de la isla, Salamina. Luego ellos atraviesan toda la isla hasta Pafos, una ciudad occidental donde vivía el gobernador de Chipre, el procónsul Sergio Paulo. Junto a él vivía el personaje de nuestro verso, quien probablemente se consideraba un consejero del procónsul. Lucas nos lo describe así, nos dice un cierto mago, refiriéndose a un practicante de la magia, una magia 50% mentira y 50% de farsa humana para engañar, manipular las cosas con una influencia satánica. 2. Le llama falso profeta, como los que se describen en Judas 4:16. También nos dice que era judío, refiriéndose al lugar de su nacimiento y no a sus creencias, pues con sus prácticas él violaba la ley. Y también nos dice que se llamaba Barjesús. Su nombre significaba hijo de Jesús. Lamentablemente él no honró este significado, sino que él era más bien, dice, un hijo de Satanás en el verso 10. Alguien con esta descripción lo que va a hacer es estorbar la predicación del evangelio y el crecimiento espiritual de quien lo escuche. Punto B. El trabajo del diablo es estorbar la evangelización. Verso 7. Este verso nos dice que Sergio Paulo era varón prudente, pero se sabe que a pesar de eso era un curioso investigador y practicante de cosas relacionadas con el ocultismo. Así fue como este mago judío llegó a estar cerca del gobernador, quizás como uno de sus consejeros. Hay que admitir
que los gobernantes del mundo de hoy han aprendido de magos, de agoreros, de consejeros ocultistas, enredándose en falsedades y farsas ocultistas que van desde la masonería hasta el espiritismo, incluyendo la hechicería y la santería. Este gobernante de la isla de Chipre llamó a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Esto nos enseña que aunque el ser humano trate de saciar su hambre espiritual con cosas que no son, seguirá necesitando oír la palabra de Dios para estar completo. Verso 8. Pero le resistía Elimas, el mago, es el mismo que Bar Jesús, procurando apartar de la fe al procónsul. Hay obstáculos con los que se debe de lidiar al presentar el mensaje de salvación. Pero para eso tenemos la oración y el respaldo del Espíritu Santo para actuar con poder y autoridad a fin de que la gente necesitada pueda recibir el mensaje. Hemos llegado a nuestro primer texto en Efesios 6:13. Entrando a nuestro segundo punto, con el Espíritu Santo derrota al diablo y a sus secuaces. El Espíritu Santo da poder a los siervos de Dios. Verso 9. Entonces Saulo, aquí se le está diciendo su nombre en hebreo, que también es Pablo, que es su nombre en griego, lleno del Espíritu Santo, dice, fijando en él sus ojos. Tomó una actitud seria delante de aquel mago. Yo le voy a nombrar ahora algunos casos para ayudarnos a entender esta reacción de Pablo. Uno de ellos fue Saúl en 1 Samuel 11:6, cuando supo que los amonitas querían destruir a los hebreos de Jabes en Galat. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Esta energía de parte de Dios lo lleva a aplastar a sus enemigos. También lo hizo Elías en el monte Carmelo cuando cayó fuego de Jehová. Y entonces Elías dijo, prended a todos los profetas de Baal para que no escape ninguno. Primera de Reyes 18, 38, 40. Y que de cuando Jesús echó fuera a los comerciantes del templo. Entonces sus discípulos, cuando lo vieron, se acordaron de lo escrito que dice, el celo de tu casa me consume. Juan 2:17. El Señor demuestra que quien se opone, quien se burla o quien quiere estorbar sus planes, experimentará esta energía de su ira. Verso 10. Así fue como Pablo, preparado por el Espíritu Santo, dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo es portador del mensaje de verdad, que toda criatura debe de oír aunque Satanás no quiera. Así que el que da el mensaje o el que lo recibe debe ver quién o qué está sirviendo de estorbo y con poder echarlo fuera, porque muchos son estorbados por amigos, familiares, quehaceres y aún por entretenimientos. Por eso hay creyentes espiritualmente anémicos, desnutridos y débiles, que si no se liberan de estos obstáculos, morirán en su ignorancia y en su pecado. Punto B. Él reprende al malo y bendice al que le busca. A los hechos disciplinarios de Dios, los que causan dolor y espanto, son señales con el propósito de demostrar que Él es Dios y no hay nadie más.
De ahí la urgencia de ser llenos de su poder y ser sumisos a la dirección del Espíritu para ser efectivos en el ministerio. Verso 11. Dice que Pablo, lleno del poder de Dios y dirigido por el Espíritu, dice: He aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Esta ceguera temporal estableció quién era el que tenía el poder supremo. Verso 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Se cumplió así el propósito de que aquel varón prudente que quería oír la palabra de Dios pudiera tener la capacidad de decidir por sí mismo qué hacer con su alma. Hemos llegado a nuestro segundo punto, nuestro segundo texto en Juan 16:8, y a nuestro tercer punto. Es necesario atender con diligencia lo que oímos. Debemos atender la palabra con diligencia, nos dice Hebreos 2:1. Aquí se nos exhorta a tomar en serio lo que hemos oído. ¿Por quién nos habla? ¿Quién es el que nos habla? El Hijo de Dios, el que es majestuoso, sublime y eterno. Por tanto, dice el verso, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Los 3 puntos fundamentales de esta exhortación son: 1, que Dios nos habla por medio de su Hijo. El Evangelio es el plan supremo de Dios para la salvación del pecador, basado en el sacrificio de Cristo y comunicado por las Escrituras. El segundo punto fundamental es que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, superior a los ángeles. Esto por haber sido engendrado por el Padre en la eternidad y no creado como fueron las huestes angelicales. Jesús fue ungido con óleo de alegría para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Hebreos 1:13. Punto 3. Por lo tanto, debemos de atender a lo que Jesús dice. Si Él es el Verbo de Dios y Él es el Rey soberano, nuestro deber es postrarnos delante de Él con obediencia. Le debemos esa reverencia y ese respeto de reacción a lo que Él nos diga. Punto B. Descuidar la salvación es un error garrafal. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Como hemos visto en este estudio, subestimar las cosas de Dios hace que quien lo haga se tenga que confrontar con la justicia divina. Tener en poco es menospreciar y descuidar algo por negligencia intencional. Es negar la supremacía del que nos habla y dio su vida por salvarnos, Cristo Jesús. Descuidar la salvación no solo afecta a quien lo menosprecia, sino también a quienes lo observan. Aquí se nos da una serie de razones para no descuidar este mensaje de salvación. Uno es el hecho de que fue anunciado primeramente por el Señor. Jesús es el autor y consumador de la fe, y Él mismo predicó diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Esta predicación
fue confirmada por los que lo oyeron. Recordemos que Jesús escogió a un grupo de hombres para que fueran sus testigos. Así lo reconoció Pedro cuando dijo en Cesarea: nos mandó para que predicásemos al pueblo y testificásemos de que Él es el Dios, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 10:42. Y el tercero es, y Dios testificando juntamente con ellos, respaldando aquella palabra con señales, verso 4, y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Todo está hecho de manera que nadie se pierda ni se confunda en el camino. Hay quienes perturban con ideas, con palabras, con opiniones ajenas a la voluntad de Dios o con conductas desagradables porque existen. Que Dios nos guarde a nosotros de ser de escándalo o de tropiezo. Jesús lo dice así en Lucas 17:1-2. Imposible es que no vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le echase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Nuestro tercer texto lo puede leer en Hebreos 2:1. Y hemos llegado a nuestra reflexión. Esto ha sido algo que el diablo ha venido haciendo desde el principio de la humanidad. Usar personas, cosas, circunstancias para desafiar a Dios y oponerse a su voluntad, como lo hizo en el mago llamado Bar Jesús, para que el procónsul de Chipre no oyera la palabra. Pero dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, actuó con poder y autoridad, y una ceguera temporal vino sobre aquel como reprensión divina, siendo el milagro que le dio a conocer al procónsul Sergio Paulo en quien estaba el poder soberano. Por eso nuestra invitación es a recibir poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, y así podamos ser sus testigos en Jerusalén, que es nuestra casa, en toda Judea, que es nuestro alrededor, en Samaria, que es un poco más allá, y dice, y hasta lo último de la tierra, en cualquier lugar que nos encontremos. Hechos 1:8. Testigos que confirmemos su obra perfecta de salvación por la predicación de su palabra. La próxima semana tendremos el último milagro que estaremos estudiando. Produce paz en medio de la tormenta. Que el Señor me los bendiga. Amén.